Preparar la mesa de manicure es importante para brindar a tus clientes un ambiente limpio, organizado y profesional. Tener una mesa y una superficie bien desinfectada es muy importante, así como mantener tus suministros y herramientas ya listas y preparadas. Una almohadilla y cojín para clientas, esmaltes de uñas, toallas y productos de cuidado, recipientes para líquidos, una muy buena iluminación, así como música y ambiente. Vamos a comenzar por aprender cómo tomar una perla. En esta ocasión tengo el acrílico. Vemos y observamos que es un polvo fino de color durazno en esta ocasión. Y nuestro pincel es Kolinsky, cerdas naturales. Identificaremos qué tan húmedo debe de estar nuestro pincel. Esto es nuestro líquido monómero. Lo vamos a llenar hasta la mitad, lo que es el vasito de cristal. Hay que recordar que a la hora de hacer la mezcla, humedecer nuestro pincel y tomar acrílico, se realiza una reacción química en donde tenemos un tiempo de 30 a 40 segundos, según el clima, para realizar la uña y moldear la uña. En esta ocasión lo que vemos es que está demasiado húmedo. Tiene mucho monómero, cosa que es muy incorrecta para usar, porque esto es lo que ocasiona. No se hacen perlas perfectas. O simplemente no se puede tomar ninguna perla y ensuciamos nuestro pincel. Así que no debe de estar tan húmedo nuestro pincel. Cuando tomamos una perla con nuestro pincel excesivamente húmedo, esto es lo que sucede. Lo aplicamos en la uña y no vamos a poder llegar a tener el control perfecto de lo que es nuestro acrílico y se bate, y esto provocaría bordes excesivos en nuestras uñas postizas. De esta forma. Ahora, ¿qué pasaría si hacemos todo lo contrario? No humedecemos tanto el pincel, solo un poco, como lo tenemos aquí. Nuestras cerdas no están humedecidas y empezamos a tomar nuestras perlas de acrílico y nos saldría una perla, lo que normalmente llamamos azucarada. ¿Eso qué significa? Que encapsulamos el acrílico seco y se ve como si tuviera azúcar en las uñas. Además, no vamos a poder depositarla de una manera correcta y se secaría muy rápido lo que es nuestro acrílico. Practícalo también. Practica estos 3 errores en una plantilla, en una mano de práctica, para que te familiarices también con lo que es el pincel, el monómero y el acrílico. Ahora nuestro pincel está húmedo de la forma correcta. Vamos a hacer una perla en donde tenga una humedad correcta. Mira cómo empieza a autonivelarse. Y de esta manera trabajaremos más fácilmente lo que es el acrílico en nuestras uñas postizas. Depositamos nuestra perla en el papel cera o en las plantillas y utilizamos nuestro pincel húmedo para seguir manipulando la perla.
El monómero nos ayudará a activar el polvo de acrílico. Es importante mencionar que tanto el monómero como el acrílico son acrílicos, solo que uno líquido y otro en polvo. Fusionándose se crea una masa manejable. Podemos utilizar un papel encerado, el cual puedes conseguirlo en las formas esculturales o también en las plantillas de práctica. Y en este caso utilizar un acrílico cover. Realizaremos perlas sosteniendo el pincel a 45 grados en esta posición. No lo hagas en esta forma de 90 grados, ya que es la manera incorrecta de tomar el pincel. Haré la demostración de tomar la perla. Aún no he sumergido el pincel en monómero, ya que primero realizaremos los movimientos en seco para aplicar bien antes de realizarlo con el monómero. Vamos a tomar la perla en 3 tiempos. 1, 2, 3. Siempre a 45 grados. Ok, perfecto, ahora lo llevaremos a cabo. Para humedecer las cerdas del pincel con monómero, la posición del pincel será a 90 grados de esta manera y no a 45 grados como solemos hacerlo para tomar las perlas de acrílico. Será siempre a 90 grados en el monómero. Comenzamos a realizar la práctica. Introducimos las cerdas del pincel al monómero en una posición de 90 grados. Introducimos a la mitad de la punta. Notaremos cómo las cerdas comenzarán a humedecerse. Como sugerencia, evitaremos tocar el fondo del vaso de cristal. Esto ayudará a no deformar las cerdas del pincel tan rápido. Tocamos ligeramente la pared del vaso. No debemos presionar con mucha fuerza al intentar retirar humedad. Esto provocará resequedad en las cerdas, ya que de esta manera quitamos totalmente líquido y las cerdas se van secas y opacas. La manera correcta será siempre de manera suave, sin ejercer fuerza. Realizaremos la práctica de 3 perlas con la posición del pincel a 45 grados y con 3 tiempos. 1, 2, 3. Sacudo suavemente para quitar el exceso del polvo y es así como obtendremos nuestra primera perla de acrílico. Aplicaremos entonces en un papel de forma escultural o en una plantilla todas nuestras prácticas. Hay que presionar para que la perla se adhiera completamente al papel y es así como obtendremos la perla. Continuamos con la segunda práctica en donde tomaremos una perla más grande que la anterior. Realizaremos exactamente el mismo procedimiento, pero en esta ocasión mantendremos por más tiempo las cerdas del pincel en el monómero y más adentro. Ejercemos mucho más presión en el polvo al tomarlo para obtener una perla de acrílico más grande que la práctica anterior. Con la misma técnica de tiempo 1, 2, 3 y sacudimos suavemente. Al mismo tiempo de colocarlo hay que generar un poco más de presión y esperamos solo unos segundos para que el acrílico tenga consistencia. Para nuestra tercera perla y última perla, metemos el pincel con movimientos de un lado a otro, siempre guiándonos por el regal. En esta ocasión no secaremos mucho lo que es el pincel y no tocaremos tanto las paredes del vasito, lo que hará que nuestras cerdas estarán totalmente húmedas. Tomamos el acrílico en 3 tiempos y presionamos un poco más suave al polvo de acrílico y evidentemente obtendremos una perla más grande que las demás. Colocamos, presionamos y así es como tenemos la tercera perla. Entre menos monómero, más pequeñas; entre más monómero, más grandes las perlas. Ahora realizaremos la práctica en una de nuestras plantillas, como se ve en este caso. Siempre hay que recordar que antes de hacer unas uñas acrílicas hay que practicar primero el manejo de los acrílicos. Es por eso que se imprimen y se mandan enmicar lo que son las plantillas para estar practicando. Ya que hayamos practicado en las plantillas, vamos a practicar en manos de práctica o en lo que son los tips.
Y también después de haber practicado, nunca se recomienda luego empezar con alguna clienta, sino empezar a hacer las uñas en nosotros mismos. Aquí vemos cómo ya hemos colocado las 3 perlas. Recuerden, metemos lo que es el pincel al monómero 1, 2, 3. Dejamos que se autonivele un poco, si es necesario secamos en una toalla y colocamos de esta manera. Ahora practicaremos con acrílicos de colores para empezar a sentir lo que es la consistencia de cada acrílico, y también acrílicos con glitters. Empezamos a formar lo que es el círculo o los cuadrados, las formas, y hacemos los pasos que nos va indicando lo que son nuestras plantillas. Nuestras plantillas las puedes imprimir por medio del link que se te mandó y las mandas en Micar. Ahora haremos lo que son los círculos pequeños. Agarraremos y tomaremos menos acrílico. Si es necesario, limpiaremos. Y de esta forma queda una de las secciones de nuestras plantillas, en donde sentimos la textura. Y en esta parte lo que vamos a practicar es el trazo y el delineado de lo que es nuestro cuadrado y nuestros triángulos. Vamos a ir intercambiando lo que son acrílicos de color y glitter. Es necesario practicar muy bien el delineado. Tomo un acrílico rosa, lo coloco, y luego el morado lo coloco, y así vamos a empezar a hacer todo y cada uno de nuestros cuadros. Si te fijas, con los laterales empezamos a empujar lo que es el acrílico. Ahora haremos las sonrisas. Es para hacer lo que es el francés. Delineado francés, acrílico blanco. La finalidad aquí es cómo vamos a delinear lo que es la sonrisa del francés. De esta forma tomamos la perla del acrílico blanco, la colocamos, la depositamos y empezamos de un lado a otro a llevar el acrílico. Luego, por la parte de arriba empezamos a delinear la sonrisa. De esta forma, si te fijas, es nada más con los laterales del pincel. Y luego delineamos muy bien lo que es la parte de abajo para que no sobresalga lo que es el acrílico blanco. Una vez más, colocamos la perla, la depositamos, llevamos de esquina a esquina lo que es el acrílico. Y empezamos a formar por la parte de arriba la sonrisa. Y delineamos también lo que es la parte de abajo. De esta forma vamos tomando práctica en lo que es la forma correcta de utilizar el pincel junto con el acrílico y el monómero. Lo que sea necesario, se practican todas estas plantillas.
Vamos con la siguiente, delineando sonrisa, intercala, texturas, y así con toda nuestra plantilla. Ahora bien, tenemos nuestro pincel. Es bien importante que a la hora de introducirlo al monómero, te des cuenta de que de un lado secamos y exactamente del lado que no secamos es donde vamos a tomar nuestra perla. De esta manera, introducimos, rozamos con la pared del vaso y de la parte que no se secó, tomamos nuestra perla. Dejamos que seque un poco y la colocamos. Esto nos ayudará a que tenga mejor absorción la perla. Tomarla del lado de que no se secó lo que es el pincel. Muy bien, delineamos para que quede exactamente como está nuestra planilla. Y ahora haremos nuestros círculos nuevamente. Recuerda, entonces, esto es mucho de practicar y practicar y practicar. Entre más practiques, menos difícil se te va a hacer a la hora de aplicar las uñas. Y si lo haces de la manera correcta, vas a limar mucho menos. Entonces, introducimos el pincel, secamos. Del lado en que no se secó, tomamos la perla. No debe de ser una perla grande porque vamos a hacer los círculos. Y tú vas a ir midiendo qué tanto tomas de perla y qué no, según lo que te pida la plantilla. La colocamos y la empezamos a manipular con unos golpecitos en la parte superior. Limpiamos nuestro pincel. Siempre es importante limpiar nuestro pincel antes de meterlo a nuestro vasito de cristal con monómero para que no se contamine lo que es el monómero. Ahora vamos a hacerlo con otro pincel para que notes la diferencia. El otro era con cerdas artificiales y este es con cerdas Kolinsky. La verdad no hay mucha diferencia, pero al final sí va a ser más fácil el trabajar con cerdas naturales. Tomamos nuestra perla, humedecemos bien. Si no se humedece bien, quedan azucaradas, y si se humedece de más, quedan burbujas. En este caso no se humedeció bien, entonces eliminamos la perla. Recuerda, siempre en la práctica se puede errar, no pasa nada. La finalidad aquí es que te familiarices totalmente con estos productos. Mojamos bien el pincel. Y tomamos la perla. Esta vez está bien humedecida
y la colocamos. Y así es como realizaremos todas nuestras plantillas. Si es necesario repetir y hacerlas una que otra vez, va a ser mejor para tu práctica y se te hará más fácil a la hora de aplicarlo en unas uñas. Aquí tenemos el tipo de formas de uña en punta. Esto nos ayuda también para practicar las puntas de cada uña. En esta ocasión voy a utilizar acrílico blanco y trabajaré la parte de abajo de mi plantilla. Tenemos uñas ovaladas, almendras, bailarina, cuadradas con las puntas redondeadas, estileto y uñas redondas. Mira, de esta manera te enseño y te muestro cómo es que tú puedes ver que se queda el acrílico en el pincel. Y de esa forma no puedes meter el pincel al monómero si no lo contaminas. Así que siempre es necesario tomar muy bien la perla de acrílico para que esto no suceda. Y si sucede, limpiarlo. Luego vemos que esa misma perla todavía no seca. Y cómo tú puedes estar checando, es más, hazlo, poner tu perla, irla moldeando y cuando siempre termina el secado total, hace una reacción química en donde se calienta totalmente el acrílico. En esta ocasión la quitaremos sin haber hecho esa reacción química para que veas cómo se hace un tipo goma en el acrílico. La empezamos a quitar sin que esté totalmente duro. Es como si fuera un chicle. Y también te enseño cómo quitar ya cuando está totalmente duro el acrílico. De esta manera puedes quitar todas tus prácticas y ver cómo te han ido quedando. Y de alguna manera para volver a usar estas plantillas. Todos los acrílicos tienen diferente consistencia y también diferentes secados. En este caso el acrílico blanco, si te fijas, se seca más lento que el acrílico cristal. La correcta aplicación de acrílico en uñas no solo contribuye a la belleza y la estética, sino que también es esencial para la salud y la seguridad de las uñas y las manos. La formación y práctica son fundamentales para lograr una aplicación de acrílico de alta calidad. Es por eso que es tan importante una correcta aplicación de acrílico en uñas, ya que radica en varios aspectos que benefician tanto a la estética como a la salud de las uñas y las manos.